Bienvenido a este diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar. Mi felicitación sincera al Centro de Estudios Simón Bolívar y a todos los equipos a nivel nacional en todos y cada uno de los estados y municipios de la República que se han fajado a trabajar con ahínco, con entrega patriótica a esta excelente iniciativa, que de no haberse realizado estaríamos ante una tremenda paradoja inexplicable, que creo que sería una afrenta a la memoria del Libertador que una revolución bolivariana, una constitución bolivariana no haya motivado la realización en estos veintitantos años de estudios sistemáticos, continuos, sobre la vida y obra del Libertador Simón Bolívar. Por eso la bienvenida es sincera, es de corazón. Me corresponde hacer esta charla inaugural en el estado Zulia sobre la vida y obra del Libertador Simón Bolívar. Hablar de Simón Bolívar es hablar de la vida de un ser humano extraordinario, un ser humano que desarrolló una actividad tan intensa, de tal impacto, que es su figura es conocida en todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los lugares del planeta Tierra. La palabra Simón Bolívar es sinónimo de libertad, es sinónimo de emancipación social, es sinónimo de antiimperialismo, es sinónimo de victoria de los pueblos sobre los imperios. Quizá por eso estos todavía hoy le teman y le odien tanto. Simón Bolívar es un hombre que, habiendo nacido en 1783, el 24 de julio, y fallecido el 17 de diciembre de 1830, recorrió 65.000 kilómetros por tierra y 59.000 por ríos y mares. Es decir, fue una persona que no tuvo descanso en ningún momento de su vida. Fue una persona que no escatimó esfuerzos físicos, personales. Un hombre que nació rico, con una inmensa fortuna, y que eso no lo aprisionó en ese afán de tener los bienes, sino que paradójicamente, de manera contradictoria, viviendo las contradicciones aquellas terribles de su tiempo, que incluían presenciar a diario el oprobio de la esclavitud, saber de las historias del exterminio de los pueblos originarios, porque Bolívar sorprendentemente también fue un lascasiano, es decir, conocedor de las historias de Bartolomé de las Casas. El hombre vive una contradicción interna, y el desarrollo de su conciencia, el desarrollo de sus convicciones lo lleva a convertirse en la encarnación de la antítesis de la contradicción histórica más importante de su tiempo, cuál era: metrópolis colonialista o independencia. Bolívar entonces encarna las fuerzas que a nivel social y político se expresan por la ruptura con el predominio de un viejo imperio que ya tenía más de 3 siglos de dominación en este continente, dominación que logró sobre el genocidio más atroz, más grande que se ha causado en la historia de la humanidad, que las escuelas más conservadoras calculan en unos 40 millones de víctimas de esa invasión causó a los pueblos originarios de Abya Yala, hoy en día de nuestra América. Y estamos hablando entonces de que Simón Bolívar, aquel hombre que nace siendo dueño de haciendas en los valles más fértiles de Aragua, en las zonas más ricas cacauteras de Barlovento o incluso de Minas, de posesiones importantísimas en la capital de la República, un hombre que hereda la presencia de unas familias de origen vasco y también castellanas, de por lo menos 2 siglos en estos territorios. Ese hombre, iluminado por el pensamiento más avanzado de su tiempo, formado en el afecto y en las relaciones más puras desde el punto de vista
del humanismo entre personas humildes que ayudaron a criarlo, como Hipólita y Matea, o un hombre que tuvo contacto con el maestro Simón Rodríguez, que sin duda alguna es la influencia ideológica más importante desde el punto de vista de esa vinculación directa, de esa cercanía. Rodríguez influye definitivamente en la formación revolucionaria de Simón Bolívar. Entonces, hablar de la vida y obra de Bolívar, entonces, es hablar de la epopeya de la independencia. Es hablar de la riqueza más grande que tiene este país, cuál es su historia, la épica nacional desarrollada por nuestro pueblo desde la primera resistencia a la llegada de los invasores europeos hasta las luchas que estamos dando en la actualidad contra los nuevos imperialismos, contra las nuevas hegemonías, contra los nuevos modelos y proyectos de recolonización. Y por tanto, este diplomado adquiere una relevancia no solo desde el punto de vista del estudio de los logros académicos, que seguro que van a ser muchos y muy hermosos durante estos próximos meses, durante este año académico que comienza, sino que también deben tener un impacto muy poderoso en la recuperación del camino ideológico, del sello ideológico de nuestro proceso como nación, que es el bolivarianismo. Yo prefiero y hago la invitación a que la llamemos doctrina bolivariana. ¿Por qué doctrina bolivariana? Primero, porque el pensamiento que desarrolla el libertador Simón Bolívar en toda su gesta es un cuerpo coherente. Es un cuerpo coherente de saberes y de propuestas. Es un cuerpo coherente de diagnósticos, de realidades y de prognosis, de predicción de los escenarios que se podían lograr de darse, por ejemplo, la unidad que tanto llamó de nuestra América, de darse la victoria dentro del concepto estratégico militar, la victoria total y definitiva sobre el ejército invasor en nuestros territorios, que fue su gran lucha, y por eso fue a dar hasta el Potosí, por eso recorrió esos 60.000 kilómetros por tierra y casi una cantidad similar por ríos y mares. Y es una doctrina porque tiene vigencia todavía. Impactó en su momento y logró cambiar radicalmente la realidad de su tiempo, de haciendo desmoronarse al imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo, pero además logró, siendo una doctrina, por ser coherente, por ser sistemática y por tener vigencia, logró que hasta el día de hoy la doctrina bolivariana sirve de guía a los pueblos en su lucha por la emancipación antiimperialista y por la justicia social. No es de extrañar entonces que los grandes continuadores del bolivarianismo, el mismo Rafael Urdaneta, estando Bolívar en vida, cuando se va de Bogotá, que el 8 de mayo de 1830, y todavía Urdaneta queda en Bogotá, entre aquella manada de antibolivarianos, y Urdaneta toma decisiones firmes y toma el poder en Bogotá con los bolivarianos que quedaban para que Bolívar regresara al poder y retomara el proyecto. Por eso yo digo que es el primer bolivariano. Y por otras razones, de la época de aquella famosa frase, al empezar la campaña admirable, si con 2 hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy a acompañar a usted. Y porque esa también famosísima frase, que lamentablemente algunos se la atribuyen a otros autores, para nosotros la patria es América, es una exclamación de Bolívar en una proclama al ejército de Urdaneta, antes de retomar Cundinamarca y Bogotá para la Unión. Entonces, después de eso, José Martí continúa el bolivarianismo y lo rescata en sus esencias antiimperialistas para alimentar la lucha revolucionaria en Cuba y en el Caribe y en nuestra América. Augusto César Sandino, el documento más importante del proyecto de Sandino, que venció en su pequeña Nicaragua, allá en las montañas de la Segovia, a los intervencionistas yanquis. El documento más importante de Sandino se llama Plan para la realización del sueño supremo de Simón Bolívar. Es decir, que el bolivarianismo
como doctrina de la emancipación no dejó de tener vigencia en el siglo XIX, a comienzos del XX, y todavía en el XXI lo estamos enarbolando. Y fíjense que esto es muy importante, amigas y amigos, camaradas y compañeros y compatriotas diplomantes. La doctrina bolivariana tenemos la obligación de estudiarla por razones incluso constitucionales. El artículo 1 de la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo en referéndum el 15 de diciembre de 1999, establece que la existencia misma de la República descansa sobre la doctrina del libertador Simón Bolívar. Por eso no es de extrañar que el antibolivarianismo, que se convirtió en una gran transnacional muy poderosa, de la que vamos a hablar durante todos estos meses, se empeña en despreciar el pensamiento de Bolívar, en crear publicaciones, pero a granel, para confundir, para calumniar, en base a la misma calumnia que hicieron los cobardes, aquellos que lo adversaron en el siglo XIX, pero que han logrado a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación a su disposición confundir una parte de la población y que se distraigan o pierdan la fe sobre la importancia y la vigencia del bolivarianismo. Pero la doctrina bolivariana, además, nosotros tenemos que estudiarla por razones de tipo moral, porque este país tiene la historia más hermosa del pueblo alguno sobre la tierra, de haber constituido aquel ejército libertador liderado por Bolívar, que salió de nuestros territorios a dar la libertad y no a saquear y a confiscar y a robar y a oprimir los pueblos. Por eso en ningún museo de Venezuela hay una pieza de plata del Potosí o una pieza de oro del Cusco o de Bogotá, porque nuestros ejércitos fueron ejércitos libertadores, de que fueron a ofrecer y ayudar a otros pueblos a construir su independencia. Y estamos además obligados políticamente, porque nuestra revolución tiene ese sello, ese fondo, y el comandante Chávez, incluso su movimiento con el que se alzó el 4 de febrero, se llama Movimiento Revolucionario Bolivariano, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Entonces, por eso, estudiar al bolivarianismo, estudiar a Bolívar, su vida y su obra, además de ser algo muy hermoso, una reconciliación con los valores más hermosos, más elevados, más altruistas de nuestra nacionalidad, de la venezolanidad, es además, repito, una obligación de tipo moral, política y constitucional. La doctrina bolivariana es el pensamiento del libertador Simón Bolívar, que sirve para la configuración de una sociedad independiente, soberana, libre de toda dominación colonial o imperialista, que sirve para la emancipación social de los pueblos, para la justicia social, que sirve para el equilibrio del universo, es decir, la formación de una sociedad internacional en paz, donde predominen los criterios de respeto a la autodeterminación, la cooperación internacional, la paz como bien supremo de la humanidad y, por supuesto, la multipolaridad, porque el equilibrio del universo implica que no puedan haber fuerzas hegemonistas, supremacistas, que vayan a oprimir a otro pueblo, porque en todo caso esos otros pueblos deberían confederarse para impedir esas arremetidas opresoras. Esa es la propuesta de fondo del equilibrio del universo que hace Simón Bolívar. Entonces, decimos además que es una doctrina porque es un pensamiento coherente, sistemático, basado en un método científico, pudiéramos llamarlo, porque Bolívar no sacaba sus propuestas, que fueron tantas en todas las áreas, no sacaba sus proclamas, sus análisis situacionales, que los hizo y mucho, de un sombrero de un mago. Los sacaba del análisis, de la comprensión de la realidad, y yo he dicho que ese método de Bolívar se basa en algunas áreas fundamentales. ¿Cuáles son? Vamos a anunciarlas brevemente. La primera, Bolívar es un gran estudioso
del pensamiento más avanzado de su época. Es decir, es un conocedor del pensamiento revolucionario en ese tiempo posterior a la Revolución Francesa, el iluminismo. Bolívar es un conocedor también de los clásicos. Bolívar, como decía al comienzo, se leyó a Bartolomé de las Casas. De hecho, lo cita en la Carta de Jamaica y hasta propone tener una capital de ese país soñado llamado Colombia con el nombre de las casas, aquí en Maracaibo, por cierto. Y Bolívar es un hombre que esa teoría que conoce la pone en contraste con la práctica, y por eso es un gran analista de las circunstancias políticas que le tocó vivir. Bolívar es un gran conocedor de la realidad internacional, por eso siempre vemos sus alusiones a Inglaterra, a Estados Unidos, incluso a países lejanos como los persas, y es impresionante ver cómo Bolívar tiene un conocimiento de la realidad internacional que le permite también establecer un balance de la correlación de fuerzas para las acciones a tomar en medio de la guerra de independencia y tener una política de alianzas también. Bolívar es un hombre que tiene un gran conocimiento del paisaje, además de ser un amante de la naturaleza desde niño, es un gran conocedor de la geografía y del terreno. Por eso su mirada hacia el escenario le permite poner en la mesa del debate lo histórico. Él hace un gran ejercicio de memoria histórica, y yo diría incluso que es el primer elemento de sus análisis. Si nosotros leemos, y yo recomiendo a toda la colectividad de aprendizaje de este diplomado que vayamos a los textos originales de Bolívar, más allá de leer a los diferentes autores interesantes que han escrito sobre Bolívar, algunos avalando sus teorías y su gesta y otros adversándolo, porque enemigos también hay que tener en estas luchas, y Bolívar los tuvo y los tiene todavía mucho. Por eso yo digo que mientras más enemigos aparecen contra Bolívar, más vigente debemos nosotros sentir que está. Y fíjense que él, tanto en el Manifiesto de Cartagena, que es su primer documento político de relevancia, y lo produce después de la caída de la Primera República, estando en Cartagena, por eso se le dice así. Luego el Manifiesto de Carúpano, analizando las razones de la caída de la Segunda República, evaluando las decisiones que habría que tomar para retomar la lucha en los próximos meses, como siempre lo hacía, porque no se detenía. La Carta de Jamaica, que es un documento fundamental donde vamos a encontrar mucho de ese método, el discurso de Angostura, la exposición de motivos de la Constitución boliviana. Todo esto hace en Bolívar un hombre de un gran ejercicio de memoria histórica. En la Carta de Jamaica es impresionante cómo hace incluso un paneo, un censo por la población que había en el continente y los pueblos originarios que desarrollaron culturas o estados o civilizaciones más avanzadas, y incluso recuerda hasta los nombres de los jefes de esos estados, de los pueblos originarios. Entonces la memoria histórica, el ejercicio de la reflexión histórica es fundamental en la formación bolivariana y en la elaboración de las teorías de lo que hoy en día denominamos la doctrina bolivariana. Pues bien, con ese método, con esa formación, Bolívar propone una serie de transformaciones sociales que se pueden resumir en tres partes, ¿no? Un poco parafraseando aquello de tres partes integrantes del bolivarianismo, pudiéramos decir que son, primero y ante todo, el anticolonialismo, que en la realidad contemporánea que nos ha tocado vivir es el antiimperialismo. Y vaya qué oportuna aquella afirmación de Bolívar el 5 de agosto de 1829 en Guayaquil, en la carta a Patricio Campbell, que todos la sabemos, pero hay que recordarla siempre, cuando dijo: ¿y qué no harían los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia a plagar a América de miseria en nombre de la libertad? Oye, si Bolívar no hubiera dejado ese testamento político, tal vez muchos de los que han querido secuestrar a Bolívar para convertirlo en un mármol, ¿no?, un pensamiento muerto, como dijo Ali Primera en la canción, tal vez lo hubieran logrado. Pero está esa carta
está esa frase y otras que él, donde se refirió a la conducta de los Estados Unidos, donde dice que jamás conducta ha sido tan infame, ¿no?, contra nosotros, y otras más, que ya son una ruptura con esa visión un poco ingenua que él tenía en la Carta de Jamaica, cuando todavía se quejaba de que nuestros hermanos del norte, dice él allí, entre comillas, no le habían prestado atención a nuestra causa. Bueno, y en el año 1818 se dio cuenta que era lo contrario, cuando aquel agente gringo, Jean Bautista Irving, le plantea aquel duelo epistolar reclamando unas goletas que traían armas de contrabando para nuestros enemigos, los españoles. Y es cuando Bolívar también, yo creo que ahí se produce esa ruptura de él ya definitiva con los norteamericanos, y es cuando dice aquello, ¿no?, de que la mitad de Venezuela ha muerto luchando por su independencia y la otra mitad ansía correr la misma suerte, si es ofendida, porque Venezuela está a luchar contra el mundo, está dispuesta a luchar contra el mundo si el mundo entero la ofende. Entonces el antiimperialismo es la condición fundamental, esencial, primaria, sine qua non del bolivarianismo. Por eso no puede haber militancias bolivarianas que coquetean con el imperialismo o que se asocian al imperialismo. El bolivarianismo es, en primer lugar y fundamentalmente, la doctrina de la emancipación antiimperialista de los pueblos de Abya Yala, de nuestra América. En segundo lugar, el otro componente fundamental de la doctrina bolivariana es la igualdad. Y ahí está dicho en el discurso de Angostura, establecida y practicada, es decir, no la igualdad aérea, la igualdad jurídico-política de la Declaración de los Derechos del Hombre, no la igualdad del papel, de las constituciones de papel, de esas que Ferdinand Lasalle dice que no tienen ningún valor, porque las constituciones que tienen valor son las que tienen su soporte en los factores reales de poder. En este caso, en la Revolución Bolivariana, tiene que ser el pueblo el factor real de poder junto a su vanguardia, que tiene que ser del seno del mismo pueblo. Entonces la igualdad establecida y practicada, que tampoco sería descabellado asociarla a la idea del socialismo del siglo XXI, para nada, todo lo contrario. La igualdad establecida y practicada, propuesta por Bolívar en Angostura, penetra y alimenta, irriga todo el ideario del socialismo del siglo XXI y se conectan perfectamente, porque la imagen objetivo, los propósitos, lo que queremos alcanzar, el sueño, la sociedad ideal, es esa, la de la igualdad establecida y practicada, donde todos los seres humanos nos veamos como iguales, tengamos las condiciones de vida de iguales y no, como se pretende a veces de manera malsana, sentirse superiores y pretender que los otros son simple mano de obra y consumidores, como lo dice el Libertador, que pretendía la colonia ante los pueblos de nuestra América, también en sus documentos fundamentales que he mencionado. Y el tercer componente de esa doctrina bolivariana, podemos resumir, está enmarcado en el modelo sociopolítico propuesto por Bolívar, que le causó mucha mortificación porque como estaba creando unas repúblicas donde no las existían, donde había habido colonias por más de 3 siglos, y una de las grandes mortificaciones de Bolívar era el tipo de gobierno, ¿no?, que debía establecerse. En un momento dado fue crítico, ¿no?, por supuesto, del modelo federal que se asumió en 1810, porque debilitaba la centralidad que se necesitaba para tener un gobierno y un ejército fuerte para enfrentar a un imperio tan poderoso. Pero no solo era la forma del gobierno, sino la sustancia del gobierno. Por eso Bolívar insistía tanto en lo del bien común, es decir, que aquel gobierno que él definió de manera tan preciosa y tan exacta, tan completa en el discurso de Angostura, ese gobierno que le da la mayor suma de felicidad, de estabilidad y seguridad social a la ciudadanía, a la nación, al pueblo. Entonces, el buen gobierno, ese buen gobierno que plantea el Libertador, que es una sociedad republicana, democrática, entonces se entendían esos conceptos de otra manera. Por supuesto, todas las ideas han evolucionado en la historia. Eso es parte de la condición
de la condición dialéctica innata a la sociedad. Pero la idea de democracia, de que el pueblo ejerce el poder, de que el gobierno se dedica a la felicidad del pueblo, esa idea está presente de manera muy clara en la doctrina bolivariana, yo lo diría como tercer componente, y ese buen gobierno, por supuesto, se alimenta de la ética como condición que tiene que ser inmanente, que tiene que ser como la sangre, el alma de la gestión bolivariana, la ética, ese afán de hacer las cosas bien hechas, el respeto por los bienes colectivos, el dominar ese monstruo del afán de lucro que las sociedades opresoras crean en muchas personas, y el capitalismo es especialista en eso. Entonces Bolívar plantea el gobierno ecológico. Bolívar es el primero gobernante en el mundo que dicta medidas concretas para reforestar los bosques, sembrar 1.000.000 de árboles en Bolivia, para la protección de los camélidos andinos, de las llamas, guanacos y vicuñas, que vio cómo fueron sobreexplotados en los negocios de la minería y otros, ¿no?, de los terratenientes en el Perú y el Alto Perú, actual Estado Plurinacional de Bolivia. Bolívar es el primero, es pionero en la creación del derecho de los pueblos indígenas, que ya desde 1820 estaba hablando de eso y dictando medidas en Cundinamarca y luego en Chuquisaca, decretos concretos que devolvían la propiedad de las tierras a las comunidades indígenas y les daban el derecho a cobrar por su trabajo porque los tenían como en estado de servidumbre. Bolívar en eso fue pionero. Bolívar es el gran propulsor de la emancipación de los esclavos, del fin de la esclavitud en nuestra sociedad, y lo hizo 2 veces, en 1816, después de la expedición de los Cayos y de la expedición de Hamel, pero lo incluyó en su proyecto legislativo, lo suplicó desde el Congreso de Angostura hasta el Congreso del Perú, que debía eliminarse la esclavitud, y tomó medidas ejecutivas al respecto, y dio hasta el ejemplo personal, porque liberó a los esclavos que estaban todavía bajo esa oprobiosa figura entre su familia, por cierto, donde no tenían ningún tipo de maltrato, porque Bolívar previó hasta las pensiones que debieron pagarles a esos pequeños grupos de esclavos que estaban en su familia, a los que les dio la libertad y los consideraba su familia. Entonces, resumo, la doctrina bolivariana está vigente, es el arma ideológica fundamental de esta revolución, y sus 3 grandes componentes son el antiimperialismo, la igualdad social y el buen gobierno. Entonces, la tarea principal del bolivarianismo en este momento, en el marco interno, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la militancia bolivariana debe contribuir desde el lugar del espacio en que se encuentre, en sus territorios o en su sector social, laboral específico, debe contribuir con todas las energías posibles a sostener lo mejor de la revolución. Sabemos que ha habido desviaciones, y precisamente por no haber fortalecido la formación político-ideológica, hubo las desviaciones que incluso nos han llegado a poner en jaque frente a nuestros enemigos, y también han llegado a mermar las fuerzas morales internas de la revolución. La lista, yo no lo voy a nombrar, por supuesto, para no amargar este instante, que es de tanta importancia y de tanta relevancia para nosotros y nosotras, pero la lista de corruptos y traidores ya debe terminarse. O sea, por eso es necesario que este diplomado también se convierta en un crisol de buenas voluntades de la militancia bolivariana nacional y de otras personas de otros países también que se han empatado en esta iniciativa, para fortalecer, repito, lo mejor, los valores, los principios que sostienen de verdad una revolución, que son esos de la lucha antiimperialista, de la lucha por la igualdad, porque tenemos que tratarnos entre iguales para empezar. Es decir, no puede ser que la aspiración de un militante o de un funcionario público
que está allí para servirle al pueblo dentro de ese concepto del buen gobierno, entonces ser superior a los demás. Y vemos el afán de lucro, la corrupción, como grandes flagelos de nuestra sociedad que deben ser ya derrotados y excluidos de nuestro proceso. Y creo que la lucha antiimperialista nos lleva también a fortalecer todas esas alianzas con los movimientos populares, revolucionarios, progresistas del continente de América Latina y el Caribe, como se le dice ya por costumbre, a nuestra Vía Yala, y con los gobiernos amigos también. Creo que se ha venido configurando y es muy simbólico, ¿no?, el gesto del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su toma de posesión, cuando ordena, y vaya símbolo, traer la espada de Bolívar. O sea, el pueblo bolivariano de Colombia, que sufrió un régimen santanderista de 200 años de terrorismo de Estado contra el propio pueblo y de sumisión vergonzosa a los intereses de Estados Unidos, llegó a producir este cambio tan importante, ¿no? Estamos a las puertas de una reivindicación de las luchas sociales, de los movimientos sociales en Brasil, con la victoria de Lula, pese a todos los esfuerzos de los sectores conservadores más recalcitrantes y fanáticos de dogmas absurdos que pretendieron con campaña sucia destruir la imagen de Lula, que ya incluso provocaron un golpe de Estado misógino por demás, discriminatorio hacia la mujer contra Dilma, ¿no?, con una campaña de calumnias, utilizando esta figura de la democracia representativa burguesa, de la división de poderes, pero la división de poderes para usar el poder judicial contra el pueblo y contra los cambios revolucionarios o hasta contra las reformas dentro del mismo sistema. Entonces, el bolivarianismo, nosotros y nosotras tenemos que involucrarnos en todas esas luchas, aupar con toda la fuerza histórica el bolivarianismo en el seno de las alianzas regionales, que se recupere, que se fortalezca UNASUR, CELAC, todas las experiencias estas que vienen a ser el reflejo, y sobre todo la ALBA, que es Alternativa Bolivariana de Nuestra América, es el núcleo duro de ese proyecto, que es la reivindicación de aquel anhelo bolivariano del Congreso Anfictiónico de Panamá, de la Confederación de los Andes. Bolívar fue el gran propulsor de esa idea de mancomunarnos, de confederarnos los pueblos de nuestra América. Hemos visto con agrado y extendemos pues nuestro respeto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por esos gestos hacia el bolivarianismo, por ese reconocimiento. Y por supuesto el sandinismo es una continuación, como ya lo he dicho, del bolivarianismo, como lo es la Revolución Cubana, que al ser martiana, y esto lo dijo el propio Fidel Castro en su visita a Venezuela el 3 de febrero en el aula magna de la UCB, Fidel dijo que Martí era más bolivariano que martiano, y que por tanto Martí, como autor del asalto al cuartel Moncada, por lógica, entonces el asalto a Moncada y la Revolución Cubana, por supuesto, siempre han sido muy bolivarianas. Y ni decir del Estado Plurinacional de Bolivia, la hija predilecta del Libertador, que todo su proceso desde Evo para acá ha sido pues inspirado también en el ideal bolivariano. Entonces esa vigencia es la que los imperialistas, repito, más temen y odian, porque el bolivarianismo es la prueba viviente de que las luchas antiimperialistas de nuestros pueblos no se van a detener, no se van a rendir, no nos vamos a rendir nunca. Siempre vamos a luchar, y por eso los enemigos andan como andan, desesperados, retomando aquellas viejas calumnias ridículas de los cobardes de Ribagüero, de Ducodray Homestein, de aquellos calumniadores de oficio a los que ya les respondió el maestro Simón Rodríguez en 1828 con una magnífica defensa que recomiendo leer, y que nosotros, esta generación de los bolivarianos y bolivarianas, estamos obligados a armarnos de conocimientos profundos sobre el Libertador para salir en su defensa. En la medida que defendamos a Bolívar y defendamos su legado y defendamos su doctrina,
y la intentemos poner en práctica, en esa medida estaremos haciendo una revolución verdaderamente irreversible. Una revolución que será puerto sereno, puerto seguro para la tranquilidad, la paz y la felicidad de nuestros pueblos.